Hola, buenas noches. Pues, ¿qué les puedo decir después de ya varios meses estar planeando la visita a Zacatecas para planear esta entrevista con Francisco? Pues se prestó la oportunidad de venir con el Señor Válgame Dios. y de visitarlo aquí en la bella ciudad de Zacatecas. Estamos hospedados en el hotel Reina Soledad se llama este hotel. Reina Soledad, muy bonito el hotel. Sí. Nos permitieron la gerencia de transmitir en vivo y queremos agradecerlo, más que nada porque pues nos dieron el espacio, nos dieron la oportunidad de hacer este pequeño en vivo en la cual vamos a hablar ciertas cosas de un pequeño priorato en Gómez Palacio, ¿verdad? Un pequeño priorato en Gómez Palacio que se hizo y que Paco también conoce cierta historia del priorato de Gómez Palacio. Y pues hemos venido para eso, para preguntarle a Paco, para que nos dé su información y su punto de vista, él que ha visto, ¿verdad? Entonces, Paco, pues, gracias por la oportunidad que nos brindas. Nos conocemos de hace muchos años, Paco y yo. Paco, me acuerdo que para ir a un día a misa a la capilla, ya era un 2 de noviembre, yo estaba de acólito en Santa Rosa. Llegó Paco y me hizo señas de que iba a haber misa tridentina de la fraternidad allí en Gómez. No pude ir. Ya posteriormente conocí todo esto, pero Paco conoció mucha historia y conoció muchas personas del movimiento que se forjó ahí en la ciudad de Gómez Palacio, en el priorato. Se dio cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, Paco, pues vamos a preguntarte, tú lo que me decías el otro día, tú, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste a ir tú? ¿Cómo? Bueno, un saludo a todos primeramente y gracias Juan por pues por considerarme en eso, ¿no? Pero pues yo en realidad del priorato de San Benito allí en Gómez participé pues en muchas ocasiones, ¿no? Yo siempre estuve yendo tanto a mi parroquia, Santa Rosa de Lima, como a la misa en latín, que daban los padres, o que dan los padres, siguen dando, de la Fraternidad de San Pío X. Cuando yo empecé a conocer la misa en latín, fue pues yo creo que fue allá como por el año 1986, que empezó a darse a conocer que oficiaban la Santa Misa en latín en el sótano de allá de papeles, ¿cómo se llamaba el negocio de don Jerónimo Castañeda? Impresos Selectos de la Laguna, allá por la Agustín Castro. Don Jerónimo Castañeda. De don Jerónimo Castañeda, exactamente. Entonces, como era algo, pues algo nuevo, se puede decir, que empezaba a suceder, o que empezó a suceder, que nos dimos cuenta de la misa tridentina, pues a mí me llamó la atención mucho, Juan. Pero de nuevo entre lo viejo, porque tú sabes bien que es una misa muy antigua. No, pues sí, o sea, es la Santa Misa que siempre se ofició, pues durante siglos, ¿no? Uh-huh. Entonces, que ya después en la reforma del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, de hecho no fue ni siquiera el Papa Juan XXIII el que la reformó, sino fue el Papa Pablo VI, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, viene aquí algo muy curioso, fíjate, yo fui acólito desde los 6 o 7 años, empecé a ser acólito ahí en Santa Rosa. Estaba de señor cura el padre don Gabriel Antúnez Valenzuela. El padre Antúnez todavía, él algunas cosas rezaban en latín. Entonces a mí me llamaba la atención desde que estaba niño. Por ejemplo, el mes de María, el mes de mayo, el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús, todos los días en el ofrecimiento de flores que daba la bendición con el Santísimo Sacramento. Uh-huh.
Entonces, en ese tiempo el cantor era Beto López, el papá de Elvia y de Beto y de Lalo, de todos ellos. Sí, Beto López. Entonces ellos cantaban, por ejemplo, el Tantum Ergo, cuando se iba a exponer el Santísimo Sacramento, o el Pange Lingua, y luego ya después el Tantum Ergo cuando se reservaba, Sí. y el Laudate Dominum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate deum omnes populi. Sí. Alabado al Señor todas las naciones, cuando ya reservaba el Santísimo Sacramento y lo metían otra vez al sagrario. Sí. Después de que ya daba la bendición el Padre y se terminaba la bendición con el Santísimo Sacramento, todos los días daba la salutación a la Santísima Virgen María, que el altar de la Virgen estaba pues al lado, está el altar mayor de Santa Rosa, el altar del lado, viendo de frente la iglesia, el altar del lado derecho era el de la Virgen de Guadalupe, y el del lado izquierdo era el del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces daban la bendición y daban la salutación a la Santísima Virgen y cantaban la Salve Reina, Salve Regina, Mater Misericordia. Y no sé, a mí siempre me llamó la atención eso, igual los Te Deums, Sí. cuando oficiaban las quinceañeras o la presentación de los niños de 3 años, cantaban el Te Deum, tanto el señor cura y Beto, el cantor alternado. Era como una salmodia, como es el Te Deum, ¿no? De que el padre cantaba cierta parte y Beto contestaba cierta parte, y así era en las acciones de gracia que se daban a los niños y a las quinceañeras, ¿verdad? Entonces de ahí pues me llamaba la atención otro dato muy curioso. Don Florentino Chávez, el abuelito de Mari Chávez, ese viejito fue sacristán en la iglesia de Guadalupe en tiempos de don Antonio López Aviña, y así, o sea, y me decía mucho, cuando estaba yo chavalillo, que estábamos chavalillos los monaguillos, pues él nos vendía naranjas en estos tiempos en que hay naranjas partidas y con chile, o en tiempo de la semilla de calabaza, pues también vendía semillas don Florentino, y a los monaguillos hasta nos fiaba, porque pues los sábados que había bautizos que nos daban el bolo, pues era cuando le pagábamos a don Flor, sí, la verdad, Dios lo tenga en el cielo a ese señor. Y me acuerdo yo que cuando era yo ayudante de él, porque fui ayudante de él a poner los arreglos, y en aquel tiempo, fíjate, me pagaba 10 pesos por ayudarle los sábados y los domingos a poner los arreglos de las bodas y quinceañeras y todo eso. Y luego me decía, oh, muchachillo, ustedes qué monaguillos van a hacer. Ya le decía yo a don Flor, le digo, ¿por qué don Flor? Dice, no, dice, los monaguillos, los de antes. Sí, pero ¿por qué los de antes? No, los de antes que las misas eran en latín y contestaba el monaguillo le contestaba al padre. Entonces, de ahí nació toda siempre mi curiosidad del por qué era que la misa había sido de otra forma, sí, a la que nosotros pues ya nosotros ya nos conocimos el nuevo rito, Sí. o la nueva forma Sí, nos tocó eso. reformada, ¿no? Sí. Entonces siempre me llamó la atención así eso. Entonces cuando don Armando Herrera, en paz descanse, él fue el que me invitó a la misa. Dijo, lo invito a la misa en latín, no se manejaba el término tradicional ni tridentina, a la misa en latín como era antes, Sí. ¿verdad? Ay, no, pues me llamaba la atención, entonces no sé, pero pues uno siempre como sujeto a la autoridad eclesiástica, dije, no, pero entonces estaba de señor cura ya no el padre Antúnez, sino ya estaba el padre Gamboa, el padre don Juan Pedro Gamboa Castañeda. Y y en una ocasión que fue el padre Gabriel de Río Grande, coincidió, o sea, en esos días, que fue el padre Antúnez de Río Grande, fue allá a Gómez, y fue allí a Santa Rosa precisamente. Y aproveché y le pregunté, le dije, oiga padre, pues es que hay misas en latín, pues ¿cómo son esas misas? No, dijo, pues es la misa como era antes. Le digo, oiga padre, ¿y puedo ir? Dijo, pues de que puedes ir, puedes ir.
Le digo, pero sí valen. Dijo, sí, sí valen. Si yo dijera que no valieran, pues yo oficié 9 o 10 años esa misa. A mí me ordenaron en esa misa. Entonces, haz de cuenta que yo al padre Antúnez, yo le tenía, pues, fue mi maestro, vamos, espiritual, vamos a llamarle así. Nuestro guía, cuando a todos los acólitos tenía un carisma ese padrecito para la gente. Entonces ya con más confianza dije, no, pues entonces si no es malo, vamos, pues vamos, voy. Y ya una nota curiosa, me dijo el padre Antúnez. Sí, dijo, pues puedes ir, pues ve, y luego me platicas. Sí, o sea, sí, pues sí, ¿verdad? No, pues ya, pues se llegó el dichoso día en que fue un domingo en la tarde, que fuimos a la misa. Entonces en ese tiempo no eran los padres de la fraternidad los que oficiaban la misa. ¿Quién eran? Era el padre Benjamín Campos. El que le decían padre Campitos. El padre Campitos, sacerdote jesuita. Que él, no sé yo ellos a qué movimiento pertenecían de defensa de la tradición, ¿verdad? Que ya después nos dimos cuenta pues que era un movimiento que defendía la tradición de la iglesia y es principalmente el santo sacrificio de la misa, ¿no? Entonces, pues ya fuimos a misa con el padre Campitos. Fue la primera vez que yo fui a misa con el padre Campos. Me tocó ir como unas 3 veces con el padre Campitos. Ya después ya Cuando fuiste la primera vez a misa, ¿qué pensaste tú? Yo iba con curiosidad por saber cómo era la misa, que don Flor me decía que no era monaguillo yo. No, ustedes no, ¿qué monaguillos van a ser ustedes, muchachillo? Así me decía él a mí, muchachillo, era su palabra. Me decía, ¿qué monaguillos van a ser ustedes? No saben nada. Así me decía él, ¿verdad? Entonces de ahí me nació la curiosidad y luego pues yo ya le preguntaba a mi tía Margarita y le preguntaba a doña Candita, una señora que era de la orden tercera, ya señoras grandes. Sí. Oye, pues ¿cómo era la misa antes? No, pues la misa antes era en latín y el padre era de frente al altar y pues los que sabían leer y que tenían misales pues se podían seguir la misa, pero la gente que no sabía leer pues nada más contemplaba al sacerdote allá, ¿verdad? Lo que estaba él haciendo allá. Entonces la gente que no sabía leer, pues por eso había muchos devocionarios, como en la Valle Nacional, que seguían la misa, pero no los que sabían leer, los que no, hincados y rezando el Santo Rosario, por ejemplo, tanto hombres como señoras, ¿verdad? Mientras el sacerdote oficiaba la Santa Misa allá. Entonces a mí me llamó la atención por curiosidad, por ver cómo era antes, como decía don Flor y como decían a los que yo les preguntaba. Y cuando llegaste y la viste, ¿qué pensaste tú? No, pues la verdad, pues no, pues o sea, el padre Antúnez, dentro de lo que cabe, él oficiaba la Santa Misa con mucha devoción y con mucha... Naturalmente, pues tenía que seguir las nuevas reglas que le imponían o que él, por obediencia, tenía que acatar, ¿no? Pero era muy piadoso. Él nos inculcó a todos un amor tan grande, yo creo que al Santísimo Sacramento, y un respeto que pues que lo transmitía. ¿Y cómo se fue formando? Pues tú empezaste a ir y luego, ¿qué más pasó ya cuando empezaste a ir a misa? No, pues ya después fue cuando empezamos, yo me tocó ir como unas 2 o 3 veces con el padre Campos. Ya después, pues yo dije, pues me dijo el padre Gabriel que no era malo. Y que no, pues que no era malo, simplemente que no era malo y que era una misa válida, pues ¿por qué no ir? ¿Sí? Sí. Entonces ya por medio de don Armando Herrera, pues era nuestro guía de la ACJM, entonces pues nosotros fue nuestro formador en cierto modo, también espiritualmente. Sí, y a él le debemos que el haber ido yo a la misa o conocer la misa tridentina o la misa de siempre. Y se la debo yo también, pues. ¿Mande? Y se la debo yo también, porque... Pues yo creo que muchos se la debemos a él y a don Jerónimo Castañeda. Bueno, pues ellos que fueron los que fomentaron o empezaron a
a fomentar la defensa de la misa tradicional, que ahora ya decimos que la misa tradicional, que la misa nueva, ¿verdad? Pero antes estaban en Torreón, o sea, me acuerdo que me platicabas que estaban, ¿te acuerdas que me platicabas que estaban? Bueno, ¿Cómo fue toda esa historia? no, es que la misa empezó ahí, bueno, cuando nosotros fuimos, fue allí con don Jerónimo. Sí. En Torreón había también otras personas que también oficiaban. Ya después se supo que oficiaban la misa también. Pero me dijiste que habían un casco de una hacienda. Es que era de la familia Pérez Gavilán, no me acuerdo, de los Gallardo y de los Pérez Gavilán, esas familias de ahí de Jacarandas, que era el casco del rancho Jacarandas. Sí, que son familiares también de la señora Tey de Saltillo. Sí, que eran dueños de esas tierras en aquellos tiempos que eran ranchos, ¿no? Sí. Entonces ahí, pero eso fue después, porque ya luego empezó. ¿Cómo empezó todo ahí? Ahí, ¿Tú te acuerdas? con el padre, pero ya después, ahí con Jerónimo Castañeda, que en paz descanse, fue cuando vino el primer padre de la fraternidad sacerdotal San Pío X. ¿Quién era? El padre Faure, francés, me imagino yo también. Ahí de eso, de cómo lo contactaron o cómo eso, yo la verdad no, pues yo nada más iba, porque los que tenían esos contactos, pues era don Armando Herrera y Jerónimo Castañeda. Y luego ya, pues que el señor Sarsari, que todas las demás gentes de Torreón. ¿Ya el señor Sarsari andaba ahí en medio también? Ya a él yo lo conocí después, pero en Torreón. No tanto ahí en Gómez. Yo no me acuerdo haberlo visto ahí en Gómez, con Jerónimo Castañeda. ¿Tú llegaste a ver al señor San Vicente? Hasta Torreón. Ya fue cuando ya los conocí. A don Alfredo San Vicente. Ah, sí, y a la señora, y a las hijas de la señora y del señor San Vicente. A los señores Pérez Gavilán. Porque el señor San Vicente fue cristero, ¿verdad? Que claro, también. Sí, don Alfredo San Vicente. Sí, entonces haz de cuenta que ya ahí pues que ya que la Fraternidad San Pío X hizo su presencia ahí en Gómez. Uh-huh. Y pues ya de ahí surgió el movimiento de que empezaron en Torreón a hacer a unificar un grupo. Uh-huh. Entonces estaban en la calle Allende. Antes de allá de Jacarandas. Uh-huh. Fue en la Allende, donde empezaron a ir iban los padres de la fraternidad, entre ellos yo me acuerdo del padre Joya, Manuel Joya, y de otro padrecito, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo el nombre del otro padre. Porque había un padre que también dicen que llegó a venir, el padre Jiménez. Llegó a venir hace muchos años él. Sí, pero era otro, Ruiz, el padre Ruiz, Ricardo Ruiz y el padre Manuel Joya eran los que yo conocía después ahí en Torreón, en la Allende. Era una casa donde pues habilitaron un altar y ahí era donde oficiaban la misa. Entonces ahí eran de Torreón esas familias, los Pérez Gavilán, los Fernández Pérez Gavilán, el señor Gallardo, que vivían ahí por la calle, allá cerca del bosque, más bien de la Alameda, uh-huh. De la Alameda por la Allende en Torreón, por la Matamoros o la Allende, no me acuerdo. Y ellos ahí vivían, esas familias. Ese señor era un matrimonio, no tenían hijos, creo, pero se apellidaban Gallardo. Y luego a los de Monterrey, al señor Flores. ¿Octavio? ¿Y don Octavio? No, al otro señor Flores, el papá de Claudia y del otro Ricardo Flores. Okay. Ellos eran también de ahí de Torreón y luego ya se fueron a Monterrey. Ellos cambiaron de residencia y pues se fueron a Monterrey. Porque el señor Salazar me dice que Octavio Flores, don Octavio, era de aquí de Torreón. Bueno, era de Torreón. Pues yo creo, porque yo ya lo conocí allá en Monterrey, pero por medio también de la revista Integridad. Se hacían ellos, ¿verdad? Él era el que la editaba, esa revista. Sí, entonces yo me suscribí y recibía mensualmente la revista de Integridad. Y la Estrella también, ¿te acuerdas? Y la Estrella pero también. Pero la Estrella era de las Madres Mínimas. De las Madres Mínimas franciscanas. Pero ya se iban a directo a la Fraternidad de las Madres Mínimas, ¿o no? Ya estaban en el proceso, la línea tradicional. Pero todavía no se integraron a la fraternidad. No, todavía
yo creo que todavía no en esos años. Sí. Y ya y pues ya íbamos ahí con el padre, a mí el padre Joya, el padre Manuel Joya, no sé, tenía algo, no sé, me daba miedo. Pues más bien eran los pecados de uno los que lo hacían a uno que tuviera uno miedo, no era tanto el padre. No, pero una diferencia así de unos sacerdotes como muy, no sé, demasiado reservados, porque como que no socializaban mucho. Se guardaban mucho de socializar. Sí, entonces ya de ahí, entonces fue cuando se propuso ahí en la Allende, porque empezó a ir más gente de Gómez, don Raúl y varias familias, don Raúl Rodríguez, su familia y los Herrera, sí, y don Armando y su familia. ¿Juvencio también ya estaba yendo? ¿O fue después? Juvencio yo creo que fue después, allá en el... Mi padrino, pues el doctor también fue También después. ahí en el priorato, ya ahí en el fraccionamiento. Okay. O ahí en Gómez, pues. No me acuerdo que los haya visto en Torreón, a ellos. ¿Y luego qué pasó? No, pues ya luego, los señores de allá de Torreón, de los Pérez Gavilán y de la señora Tey, no me acuerdo cómo se apellida, y de los Fernández y el señor Gallardo, porque eran familiares todos ellos. Sí. Entonces ya ellos propusieron que se hiciera la capilla ahí en unas bodegas que tenían del casco de la hacienda de ahí de Jacarandas, o del rancho de Jacarandas. Y sí, anduvimos todos ahí trabajando. Don Cosme, el carpintero, el de ahí de Santa Rosa, el que vive ahí por la Escobedo, fue el que hizo los altares. Tanto el altar no sé si el que allá con don Jerónimo él lo haya hecho, no sé, porque pues de ahí con don Jerónimo ya nosotros fuimos y ya había altar ahí. Sí, pero el que hicieron allá en Torreón lo hizo don Cosme, de pura madera, con adornos, ¿verdad? Sí. No madera labrada, no, pero pues con adornos que asemejaban que si fuera un altar labrado. Sí, y luego ya el altar que hicieron acá en la capilla de los Sagrados Corazones, allí en la feria. También lo hizo don Cosme. Sí, entonces, para no hacer el cuento tan largo, en Torreón, pues es que había diferencia de clases. Háblalo como es, porque es lo o sea, Pues es que había diferencia de clases. Yo a otra persona le dije, ¿sabe qué? Quiero que me hable las cosas como son. Sí. No quiero que me pongan no, es que quisiera, pero me da, no. No. Lo pregunto eso, que hable realmente. ¿Sabes que había diferentes clases? Había gente que había ricos y había pobres. Sí, exacto. O sea, ¿y luego qué pasaba? Pues como en todas las iglesias, ¿no? Hay gente rica y ya vemos gente pobre. Sí, luego había diferencias de clases. Sí, pues había diferencia de clases. Entonces, esas familias, pues en cierto modo, pues eran más pudientes, tenían más modo de ayudar y de cooperar y de dar. Y por los que íbamos de acá de Gómez, a lo mejor no tanto. Sí, pues sí, la Éramos verdad. los pobres. Pues a lo mejor don Armando Herrera, don Jerónimo y de esas personas que tenían más modo, más medios de aportar, pues aportaban, ¿no? Naturalmente. Sí. Pero pues uno nomás la ofrenda o la limosna que daba uno en misa, ¿no? Y se acabó. Entonces, esas gentes no fue tanto el problema económico. El problema económico no fue tanto, entonces, ¿qué fue? Sino fue el problema ideológico. Porque entonces ellos ya empezaron ahí a meter como ideas sedevacantistas. Sí. Entonces, la verdad, los hispanos o los mexicanos somos más papistas que el Papa. Sí, porque hay que irnos a la historia donde en el virreinato de la Nueva España, que no fueron colonias, fueron virreinatos, eran dos autoridades las que mandaban nada más, el Papa y el Rey, Dios y el Rey. Entonces, pues esa fue una costumbre, una cultura que se nos inculcó a todos y que a lo mejor todos los mexicanos por eso defendemos y queremos mucho al Santo Padre, el Papa, ¿no? Que aunque sea como sea, es el Papa y te tienes que alinear. Exactamente. Es el Papa. Sí, te tienes que alinear porque si no vas en contra del mismo Cristo que así estableció. Así que en la historia ha habido muchos papas malos, así que pues no podemos juzgarlos. No. Son nuestros padres, son nuestros pastores. Entonces ellos empezaron a meter esas ideas, ¿no?
pues de que el Papa no era el Papa y que ya la sede, los papas se habían terminado desde Pío XII, fue el último Papa legítimo, y empezaron a meter ese tipo de ideas. No, pues no, la verdad que no. Porque la Fraternidad San Pío X, desde que la fundó el